Estoy muy emocionada de estar aquí. Es la primera vez que nos encontramos aquí en la librería Arcángel. Yo siento que te viste en una parte. Mi nombre es María Paulina Mejía, como lo dijo María Cristina. Yo tengo mi formación profesional es en educación. Sin embargo, por cosas de la vida, revisones, que es lo que normalmente ocurre, por lo menos en el caso de las personas que yo conozco, que terminamos atendiendo temas como este o trabajando desde temas como este, algo nos pasa, algo pasa. Entonces sí, por un revisión de la vida, termino yo saliéndome de las aulas y concentrándome más bien en el ser, primero en el mismo, y luego entonces acompañando a personas que también quieren revisarse un poco más profundamente. Y eso pues es a lo que yo me dedico. Estamos hoy aquí, digo estamos porque mi equipo de trabajo está conformado por Carol Lizarralde. Ella es mucho gusto. Una súper jovencita súper interesada y emocionada por este tema de la conciencia y viene preparándose a pesar de lo como que es desde hace ya rato. Y ella es sanadora pránica. Entonces ella forma parte de mi equipo y me encanta además que esta juventud esté precisamente interesándose por este tipo de cosas y compartiendo este lenguaje. Y Mónica Peralta. Mónica Peralta es psicóloga de formación, pero también decide retirarse de la psicología propiamente y dedicarse a un trabajo comercial desde otro lugar. Y ella es maestra Reiki. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Lo primero que quiero hacer es como llegar a ciertos acuerdos puntuales en términos de los conceptos que están manejándose ahí en el título. El título, cómo vivir la cotidianidad desde la conciencia expandida. Entonces, lo primero es con la cotidianidad, pues nos referimos al día a día en nuestra piel de humanos, a todo eso que nosotros nos toca enfrentar todos los días de la vida como seres de la tierra y que tenemos que lidiar con una serie de situaciones y de circunstancias que son las que precisamente nos permiten vivir la experiencia humana y nos llevan a que se movilicen en nosotros otra serie de instancias que, buenas tardes, que forman parte de nuestra realidad como humanos, como lo son, por ejemplo, nuestro cuerpo emocional, todas las emociones, los sistemas de creencias, las relaciones sociales. Entonces la cotidianidad es ese día a día que nosotros vivimos desde nuestra realidad individual, y la conciencia expandida, con conciencia expandida nos vamos a referir a una conciencia con ese que, si bien es colectiva en términos de que nos hace uno a todos, pues se manifiesta de manera individual. Y el nivel de expansión de esa conciencia pues es individual. Digamos que el nivel de expansión en el que está la conciencia de cada uno de nosotros es el nivel de expansión en el que está la conciencia de cada uno de nosotros. Vamos a hablar un poquito entonces, para aclarar en primera instancia, de la diferencia entre esa conciencia que veníamos manejando, la conciencia con C y la conciencia con S, porque hay una diferencia muy grande. Imaginemos que somos cada uno de nosotros un actor de teatro. Si yo me voy a ubicar desde la conciencia con C, entonces yo soy el actor o la actriz, me subo al escenario, se abre el telón y yo me veo aquí. Cuando miro allá, lo que yo veo es a mi público. Y desde esta conciencia con C, yo sé quién soy aquí en relación con mi público. Y me compete entonces un rol, un papel, y ese es el que yo juego en ese momento, en ese escenario, pero estoy acá. Y yo sé, como actriz y como actor, que a mí me corresponden una serie de límites o me abrigan una serie de normas que me llevan a comportarme de cierta manera frente a ese público. Con C se ubica en mi mente inferior, o mi mente concreta, o mi mente racional. Es la conciencia humana y es la que me permite definir una serie de deberes serios
a través de los cuales nosotros, digamos, nos movilizamos en una sociedad, en una comunidad. El deber ser. La conciencia con C es la que me indica a mí las reglas o las normas de mi comunidad, de mi cultura, de mi ciudad, de mi nación, del mundo en general, humano, físico, planetario. Cuando esto se vuelve insuficiente, cuando hay una parte en mí, en ti y en ti que empieza como a despertar y a hacerse preguntas, cuando yo empiezo a sentir que hay algo más en mí, que yo soy algo más que ese deber ser, o ese deber ser me empieza a hacer sentir a mí como si yo estuviera metida en un cajón, es cuando aparece la conciencia con ese. La conciencia con ese es la que nos corresponde a nosotros desde siempre. Entonces, nos sentimos encajonados y asfixiados y aparece o reaparece o se despierta algo más en nosotros, algo que nos dice esto no puede ser todo, hay algo más ahí y yo lo siento en mí, yo lo siento, pero la vaina, ¿cómo se llama? No sé qué es. Esa es la conciencia con ese, y la conciencia con ese está ubicada en nuestra mente superior. Nuestra mente superior es como la inteligencia del corazón. Entonces la inteligencia del corazón, por ejemplo, no es solamente una frase bonita, es real. Y esa mente superior, entonces, ya me ubica a mí como actriz o como actor en el escenario. Cuando yo salgo al escenario desde esta postura, yo salgo al escenario y yo estoy aquí, pero yo estoy allá. Entonces, yo sé quién soy aquí, sé cuál es mi lugar, sé cuál es mi deber y mi responsabilidad, pero yo también sé que yo formo parte de todos esos seres que están allí observándome, acompañándome, que se llaman público. Y yo me veo allí y me siento allí en cada uno de esos seres. Y en este momento entonces yo ya no me separo, sino que yo soy con el otro. Entonces, ya estando aquí, yo tengo la claridad de que yo soy María Paulina Mejía. ¿Cuál es tu nombre? Ana. No soy Ana, pero soy María Paulina Mejía en mi experiencia humana. Pero si yo me vivo desde aquí, yo también sé que soy Ana, porque yo sé que la esencia mía y la esencia de Ana vienen exactamente del mismo lugar. Cuando yo miro a Ana desde aquí, yo miro a Ana como un ser distinto a mí. Y entonces termino viviendo mi relación con Ana, y mi relación con todos, y mi relación con el mundo desde el cuento que me contaron. Que era yo, que eras tú, y que era el mundo. Y como es el cuento que me contaron, y no el cuento que yo siento en mi corazón. Entonces, si yo me permito un ratico de silencio, yo empiezo a querer romper esas barreras del cuadrito de la conciencia con C para poder empezar a vivirme, a sentirme un poco más desde la conciencia con S, que es una conciencia que reconoce que yo soy Ana, igual que Ana soy yo, aunque en nuestra experiencia humana somos dos seres humanos diferentes, ¿sí? La sabiduría es un conocimiento mucho más elevado que todos poseemos. Esto, por ejemplo, se puede adquirir en las aulas de clase. Nuestros padres nos enseñan cosas, el entorno nos enseña cosas, conocimiento se puede adquirir allí, pero esto no. La sabiduría es algo con lo que nosotros ya venimos. Yo no sé, pero con toda seguridad, ustedes tienen que haber oído gente en la calle, la persona que vende el aguacate, personas que no han ido al colegio muchas veces, que de pronto sueltan unas frases que uno dice, ¿pero de dónde? ¿Sí? ¿Les ha pasado o no? Y la señora o el señor ni siquiera están elaborando lo que le están diciendo a uno. Sale con toda la naturalidad un comentario o una frase que a uno le hace caer en cuenta de que por ahí es. Como que le quitan una de los ojos. Y uno queda.
Eso es de las cosas más bellas con las que nosotros contamos. A mí lo que me interesa básicamente es que podamos conectarnos un poco más. Yo no sé más que ustedes. El tema de la conciencia con eso, el tema de la sabiduría, el tema de la divinidad, eso digamos es algo que ya somos. ¿Cómo vivir la cotidianidad desde la conciencia expandida? Lo primero es ser conscientes de que nosotros contamos con una conciencia, con ese que nos hace a nosotros ser mucho más que seres sociales regulados por las normas de las sociedades o de las familias o de las culturas y de las tradiciones. El solo hecho que yo acepte eso ya hace que mi conciencia se expanda y no se hace desde la razón. Otra forma es entender que yo formo parte de todo, aunque estoy viviendo una experiencia humana individualizada en este plano físico, pero yo no soy acá y los demás allá. ¿Cómo? Admirándome de cada ser humano y de cada cosa que existe. No se puede tener una conciencia expandida si yo vivo mi vida desde la mirada crítica permanente. Eso es lo contrario de vivir mi vida desde una conciencia expandida. ¿Cómo vivo yo una conciencia expandida, una cotidianidad con la conciencia expandida cuando hay tantas cosas allá afuera con las que yo no estoy de acuerdo? Y si hay cosas con las que yo todavía no estoy de acuerdo, quiere decir que yo todavía creo que yo tengo que estar de acuerdo. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Sí, yo soy vecina de Rodrigo. Y Rodrigo parquea el carro torcido así. A mí no me afecta. Pero yo cada vez que veo el carro de Rodrigo parqueado así, yo digo, hay que parquear el carro así, si el carro parquea así. Pero a mí no me afecta en nada. No está tocando el parqueadero en mi casa, nada. Si yo vivo de una conciencia no expandida, yo creo que Rodrigo, tiene que parquear el carro como a mí me parece. Porque Rodrigo tiene que parquear el carro como yo quiero, como a mí me enseñaron. No, pero ¿cómo me van a ir a cambiar de chip, Rodrigo? No, mío. Que hagan mejor parquear así, porque es que es demasiado complicado para necesitar eso. Entonces, ¿cómo? Entendiendo que la mirada de la vida a través de los ojos de Rodrigo es la mirada de la vida a través de los ojos de Rodrigo, que es tan válida como la mía. Vivimos así y nos ubicamos aquí así. No, qué chévere. Vení, Rodrigo, vení, tómate un tintico conmigo, mi vecino, y me explicas, contame por qué parquear el carro así. A mí eso sí me causa mucha curiosidad y yo le aseguro que hay ahí un cuento interesante para ver, ¿sí o no? Sí. Pero yo les aseguro que eso a él me une a Rodrigo. Y la próxima vez que Rodrigo llegue y parquee su carro así, llegó Rodrigo. Hola Rodri, ¿cómo le fue, hermano? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto han tenido días en los que lo han pasado en esas, como tomando nota. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Y puede que yo no le esté diciendo nada a nadie, puede que yo no le haga mala cara a nadie, pero yo el ruido de mi propia mente, de mis propios juicios, la estoy oyendo. Y uno queda rendido y no resolvió nada, porque yo a Ana no la cambié por eso, a Rodrigo tampoco. Y lancé a mi paso una energía y una vibración que daña. Porque si yo voy caminando y yo te veo, ¿cómo te llamas tú? Linda. Y yo voy caminando y yo veo a Elizabeth y digo, no, tan bonita, y yo no, yo puede que no se lo diga a ella, yo puede que no le diga nada, puede que yo la mire, incluso yo le sonría. ¿Puedo hablar como quiera? ¿O tengo que hablar así como quiera? ¿Seguro? Como quieras. Hagan de cuenta que yo paso por aquí y le doy un bolo. Es invisible, pero es un bolo.
y llega a la casa y el marido o la hija o el hijo o la marida o lo que sea, quien la acompaña a ella en su hogar o el animalito con el que vive o quien sea, le dice, ¿cómo te fui? Más mal, espérate, no me hables, espérate un tiempo. Y ella no sabe en qué momento le pasó todo eso cuando ella estaba tan tranquila. La conciencia expandida es darnos cuenta de quién soy. De quién soy en relación conmigo, en relación contigo, en relación con todo. No solo con los humanos, es con todo. Esa es parte de la belleza del ser humano. Aquí no estamos para decir, no, es que mañana todos tenemos que amanecer elevados pues a nivel como, no sé, ángeles, arcángeles, querubines, no, porque nosotros estamos aquí para ser humanos. Ese es nuestro deseo, es nuestra decisión. Estamos aquí para vivir la experiencia humana desde la piel de un humano, con todo lo que eso implica. En la experiencia humana y en esta dimensión en la que estamos nosotros en la Tierra, es donde los procesos de conciencia se pueden realizar más rápidamente, por el abanico de posibilidades que nosotros tenemos aquí, en términos de experiencias propiamente, pero además en términos de los sentires de esas experiencias. Lo importante es que nos demos cuenta, y que al darnos cuenta nos digamos la verdad de lo que estamos percibiendo. Me sentí así, actué de esta manera. No es juzgarnos, es darnos cuenta que es diferente, es podernos ver como la actriz o el actor que está aquí, pero está allá. Entonces, cuando yo me observo, yo puedo reparar. La reparación es quizá una de las cosas más importantes, yo diría, que a nosotros nos competen en este momento del planeta y de la humanidad. A nosotros nos enseñan a pedir perdón. ¿Sí o no? Pida perdón. Pedir disculpas es bonito, o sea, socialmente no, qué bonito pedir disculpas. Pero ¿qué le sirve más a Alejandro y qué me sirve más a mí como seres humanos iguales que somos? La reparación. Primer paso de la reparación es asumo mi responsabilidad y no la culpa. El pedir perdón va acompañado de culpa. Si yo soy culpable de algo, yo tengo que pedir perdón. Si yo me hago responsable de algo, yo no tengo que pedir perdón. Yo con el solo acto de hacerme responsable, ya con eso estoy generando sanación con el otro y reparo. Entonces yo digo, Alejandro, sé que ayer hice esto o aquello. Sé que te hablé de tal forma. Supongo que esas palabras que dije o esa actitud que tuve contigo te hicieron sentir mal. ¿Qué puedo hacer para reparar eso? Eso es bellísimo. Tú porque tienes una conciencia con ese que está así y fue capaz de ver lo que estaba ocurriendo, entonces te diste cuenta de lo que estaba pasando. Aquí uno dice, uy, no, un momento, ¿qué pasa aquí conmigo? No es que pasa con ella, es que pasa conmigo. Ella habla de que estamos 7 días en total silencio, o sea, sin radio, televisión, celular, ni amigos, nada. En el silencio, yo hay una frase que dice, en el silencio uno recuerda quién eres. Y es verdad, cuando está en total silencio empiezan a bajar pensamientos, uno empieza a recordar, a construir pensamiento y de verdad que te permite uno como explorarse en esa primera semana y hacer conciencia, ¿no? Conciencia expandida. Esa es una, lo que estoy diciendo, el silencio es importante, que esos espacios de silencio son muy importantes. Miren, yo les quiero decir que tratemos de olvidarnos de la parte técnica. O sea, la parte técnica ayuda porque la parte técnica se vuelve un rutero. Sí, pues yo me siento así, cierro el ojo así, entonces ayúdenme como a saber ese cómo un poquito. Nadie necesita técnica para hacer silencio. Nadie. Entonces, sabiendo eso, hoy me siento en mi casa solo en silencio. El expandir la conciencia o el vivir desde una conciencia expandida no es propia ni se limita a quienes orientan procesos de conciencia.
¿Es claro eso? Sí, sí. Nos pertenece a todos. Todos nos podemos colaborar entre todos. Todos contamos con esta sabiduría, solamente hay que permitirle manifestarse. Y la parte del silencio es fundamental para eso. No hay manera, y eso sí se los digo ya, de entrar en contacto con mi ser más próximo y más verdadero si no es en el silencio. La verdad no está en la técnica. La verdad no está en lo que hace Carlos, ni en lo que hace Mónica, ni en lo que hago yo, ni en lo que hacen los jesuitas, ni la verdad no está aquí. La verdad está en cada uno de nosotros. Ahora, nosotros, esas técnicas, somos facilitadores, sí, y eso no nos hace ni más expandida ni nada. Simplemente tiene uno la forma de que el otro logre eso que tiene adentro. Lo que el otro logre lo que tiene adentro. ¿Sí? Porque me dedico a eso. Busquen en cada uno de nosotros la respuesta a esa pregunta. Siempre en silencio con ustedes, que no hay cosa más deliciosa que esa. Y no importa con qué se encuentren, lo importante es poderlo aceptar, ver, estar ahí, estar con eso, presente con eso. Y si eso trae lágrimas, pues se lloran. Y si eso trae sonrisas, pues se sonríe. Y si eso trae miedo, pues se vive ese miedo y se acepta que está allí. Porque eso todo va a evolucionar. En la medida en la que yo le permita manifestarse y cosas así, eso evoluciona y se transforma. Y luego vamos a ver la belleza. Pero para eso hay que hacer silencio. En medio del ruido y el pipi, ve que no te cabezas. Y el vecino hablando y la mamá llamando y el hijo pidiendo. No. En silencio. Y allí va uno a decirle, bueno, ¿quién soy? En relación conmigo, en relación con los demás, realmente quién soy, alma mía, quién eres, alma mía, qué necesitas de mí. Y ella le dice a uno, y uno es libre, la alma de ella también le dice, pero usted puede decidir si me hace caso o no. Entonces ese cómo no se los digo yo, ese cómo lo encuentra cada uno de ustedes dentro de sí mismo, en medio de sí mismo. En nombre mío, la gloria para la vida de Carolina Mónica, mil gracias por haber asistido hoy, por haber